Muy buenas tardes a todas y todos y gracias por estar aquí. Suscribo la bienvenida expresada por mis compañeros Joan y Santi a todos ustedes, a los diputados de Cultura y Memoria Histórica y demás autoridades, a nuestros distinguidos conferenciantes y a los representantes de las asociaciones de familiares de víctimas de las fosas del cementerio de Paterna. En la Delegación de Memoria Histórica estamos muy orgullosos de formar parte, junto con los museos de Prehistoria y Letno, del proyecto Las fosas del franquismo, Arqueología, Antropología y Memoria. Un proyecto común en el que se han sumado esfuerzos para exponer una realidad que durante muchos años ha intentado ser silenciada, pero que sigue viva gracias al amor y al tesón de los familiares por restituirles su sitio en la historia a sus seres queridos y que, desde una visión global, muestra el universo de relaciones, sentimientos, recuerdos y testimonios que orbitan alrededor de la exhumación de una fosa común. La memoria contribuye a recuperar retazos de los hechos y recomponer con ellos el relato de lo sucedido. Le corresponde dar fe de lo que pasó, como recordatorio para las generaciones presentes y futuras de lo que no debe volver a ocurrir nunca, y permite devolver la voz a aquellos a los que se intentó acallar. Desde la Delegación de Memoria Histórica agradecemos a Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica y asesor en la Diputación de Valencia, su colaboración para tener esta tarde aquí a nuestros conferenciantes. Sin más demora, doy paso a la conferencia inaugural del programa de actividades culturales asociadas al proyecto Las fosas del franquismo, llamada El deber de la memoria. La imparten dos figuras excepcionales, Baltasar Garzón y Dolores Delgado. Aunque ambos son sobradamente conocidos, haré una muy breve reseña de sus brillantes carreras. Baltasar Garzón Real, magistrado, juez, abogado, es presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, con programas de desarrollo en la defensa y promoción de los derechos humanos y desarrollo de la jurisdicción universal. Director del Despacho Jurídico ILOCAT, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, ha sido miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, presidente del Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO de Argentina, colaborador del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es también autor de 16 libros y numerosos artículos y ensayos y doctor honoris causa por múltiples universidades de todo el mundo. Dolores Delgado García es miembro de la carrera fiscal desde 1989. En el marco de la jurisdicción universal y derechos humanos fue la fiscal que acusó en el juicio por los vuelos de la muerte sobre los crímenes cometidos durante la dictadura militar en Argentina. Colaboró con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el denominado Caso Libia, en la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Primavera Árabe. Posee una extensa actividad académica. Ha sido ponente en cursos de la Fiscalía General del Estado, de la Corte Penal Internacional, de la ONU, así como en diversas universidades en el ámbito del derecho procesal penal, los crímenes contra la humanidad y la jurisdicción universal, entre otros. Fue ministra de Justicia del Gobierno de España entre 2018 y 2020, fiscal general del Estado entre 2020 y 2022 y en la actualidad es fiscal de sala del Tribunal Supremo de España. Sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestros invitados. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación de la que hemos sido objeto. Gracias a las organizaciones, asociaciones, los movimientos memorialistas, a la Diputación, especialmente también a Matías Alonso, que con su persistencia siempre bienvenida está al pie de todas las iniciativas que hoy nos reúnen aquí a todas y a todos. Bueno, procuraré no ser demasiado pesado para
dar posibilidad después a un diálogo con el tiempo que tengamos de por medio. Y el título de la intervención se llama Deber de memoria. Yo creo que en esa expresión está todo lo que se ha dicho esta tarde aquí. Hemos visto unas imágenes impresionantes, no conocidas por quienes de alguna forma estamos concienciados con el tema de la memoria, tanto en España como en otros países, dejan de ser menos impactantes. Gran labor por parte de la antropología, de los memorialistas, de todos aquellos que vienen trabajando desde hace tiempo en condiciones para nada favorables y más bien adversas. Porque justo es decir que toda la iniciativa de avance en los temas de memoria no es muy antigua en España. Es decir, el dolor de las víctimas es antiguo. La conciencia y el compromiso de las mismas es muy antiguo, tan antiguo como todo el tiempo durante el cual se produjeron las acciones criminales en contra de decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas españolas, y durante todos los años de silencio de la dictadura, pero también de la democracia, de la transición y de la democracia, hasta el punto de que, como bien sabéis, y quien no lo sepa, pues es tiempo de que lo conozca, la iniciativa de memoria democrática en España y de las acciones contra los crímenes franquistas en los ámbitos en los que han podido ser desarrolladas fue de las víctimas. Ha sido de las víctimas y en gran medida sigue siendo de las víctimas. Antes me preguntaban en una intervención que si gracias a la ley las víctimas podían finalmente desarrollar su actividad. Y lo que yo digo es que es al revés. Gracias a las víctimas tenemos una ley o dos leyes que viabilizan, posibilitan las acciones de memoria que después de casi 90 años estamos reunidos, y es de celebrar que esta tarde nos reunamos aquí más de un centenar o más de 2 centenares de personas para oír sobre este tema. Es triste, es decir, tenemos que estar alegres porque esto está sucediendo, pero a la vez no deja de ser necesario decir que llevamos mucho tiempo de retraso, y eso significa que tenemos que ir más rápidos, más veloces. No podemos seguir analizando lo que vamos a hacer. Es el momento de hacerlo, es el momento de actuar, de la acción. Ya no nos valen las reflexiones. Por supuesto que tiene que haber reflexión. Se ha escrito mucho, se va a seguir escribiendo y se seguirá haciendo. Esta tarde me hablaba una compañera de una tesis doctoral que ha realizado sobre los temas relacionados con género, con el feminismo, con el papel de las mujeres durante la represión, el sufrimiento y la represión de las mismas, y decía, casi no tengo para seguir adelante con esta investigación, tenemos que buscar fuera lo que no hemos encontrado dentro. Es triste, ¿no? Y es así. Se encuentran, por lo menos hasta hace unos años, más datos e información fuera de España que dentro de España. Bueno, ya es el tiempo, ahora ya no hay excusa, hay una ley de memoria democrática aprobada el 19 de octubre de 2022, que desarrolla mucho más que aquella otra de 2007, de diciembre de 2007, y que ofrece un marco suficiente, no es el idóneo, pero suficiente para hacer muchas cosas. Sin embargo, todavía
seguimos quejándonos de que la ley es poco ambiciosa. A mí me gustaría que al menos aplicáramos la ley al 100% de lo que constituye, porque a partir de ahí sí que podríamos decir, hay otros escenarios que podemos avanzar, pero ¿para qué quejarnos, que es una costumbre muy española, de lo que hay que hacer y no hacer lo que tenemos delante de nosotros? Vamos a hacer etapa a etapa. Tenemos una ley, desarrolló la del 2007, que tuvo su impacto, aunque fue claramente insuficiente. Bienvenida sea, aunque tarde, pero bienvenida sea la de 2022, y vamos a desarrollar esa de 2022 y no poner palos en la rueda. La ley de 2022 parte de un principio básico, y es el deber de memoria. Es la exigencia al Estado de tomar la iniciativa. Antes he dicho que gracias a las víctimas esto se ha llegado a producir. Bien, ahora estamos en paralelo. Veremos quién se cansa antes. Por de pronto hay algunos partidos políticos con nombres y apellidos, es decir, el Partido Popular, a otro a la extrema derecha, ni hace falta nombrarlo, que ya están diciendo no. Si llegamos al poder, esto lo eliminamos. A mí me parece una grosería de un tamaño descomunal y una falta de respeto a las víctimas y un quebrantamiento de lo que es uno de los principios básicos del derecho humano: la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y la no repetición, que es la no revictimización de las víctimas, condenándolas a permanecer en ese bucle de impunidad al que se les somete durante todo el tiempo de dictadura y de no respuesta a sus necesidades. Eso es fundamental. Cuando alguien dice voy a eliminar esta vía, que debería ser una cuestión de Estado, ¿cuánto tiempo vamos a terminar en este país? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en este país para asumir que aquí hubo un golpe de Estado y una dictadura atroz que limitó y cercenó y eliminó derechos fundamentales durante más de 40 años y las secuelas hasta el día de hoy? ¿Cuándo vamos a conseguir en este país que el Poder Judicial se comprometa de una puñetera vez con las víctimas y no ponga tantas dificultades? Mirad, hace apenas unos días, una juez del juzgado de instrucción, creo que ha sido el número 1 de Ferrol, cuando se le han presentado una de las querellas para investigación de unos hechos ocurridos en 1975, ni siquiera me voy al 36, ni al 50, ni al 60, 75. Y la respuesta que ha dado es que está amparado por la ley de amnistía del 77. Entonces, que como dijo el Tribunal Supremo en una sentencia que, por cierto, conozco bien, porque es la que dictaron contra mí, en la que me declararon absuelto, pero más o menos diciendo pobre chico que no sabía lo que hacía, porque había una ley de amnistía que no se podía tocar. Bueno, quien haya tenido ocasión de leer mis resoluciones, yo hacía una interpretación que decía, mire, la ley de amnistía tiene un ámbito de aplicación, pero se excluye para aquellos crímenes que son crímenes de lesa humanidad, crímenes horrendos, crímenes internacionales, es decir, lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, que entran dentro de la categoría tradicional que se conocía como crímenes horrendos. Bien, pues esta colega, esta señora juez, se olvida no solo de la Constitución, del artículo 10 de la Constitución, sino de todos los principios del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho humanitario, que supongo debe de haber estudiado durante la oposición y en la carrera de Derecho, de los convenios ratificados por España en las distintas convenciones, de toda la normativa internacional de Naciones Unidas y, lo que es más, de la ley vigente del 19 de octubre de 2022, cuyo artículo 2.2 dice que las normas relacionadas en esta ley y todas las que se refieran
a la memoria, a los crímenes franquistas durante toda la dictadura, etcétera, hasta diciembre del 82, deberán de interpretarse de acuerdo con los principios antes mencionados. Y específicamente, párrafo 3 dice, incluida la ley de octubre de 1977, es decir, la ley de amnistía. Entonces, ¿por qué toma esa decisión? Porque hay una voluntad contraria del Poder Judicial en contra de todo lo que huela a la lucha contra el franquismo y la investigación y averiguación de los crímenes franquistas. Y ya no ni siquiera penalmente, porque ya transcurrió tanto tiempo que es muy difícil saber esos casos que pueda haber una responsabilidad penal. Pero el artículo 29 de la nueva ley establece el deber de investigar, el derecho de las víctimas a que se investiguen los hechos y las circunstancias que acontecieron. Es la ley. ¿Cómo puede decir el líder del Partido Popular, el señor Feijóo, diciendo no cumplo esta ley, no cumplo la Constitución? Bueno, están incumpliendo en muchos ámbitos más, ¿no? Pero da igual. Pero es que ya estamos, las tragaderas que tenemos son muy grandes y nos callamos. Pues no nos podemos callar. No nos podemos callar, porque por callarnos casi llegamos a la indiferencia, y la indiferencia nos trae lo que tantas veces hemos visto y sufrido. Esto es una cuestión de respeto y de dignidad, y de defensa de las víctimas, y de defensa del derecho a la verdad, a la memoria, como un elemento, la memoria que conjuga todos los demás para llegar a una reparación que tiene muchos ámbitos y no es nada fácil, y sobre todo a una garantía de no repetición, que hoy día nos parece como que esto nunca más se va a producir. Fijaos lo que está aconteciendo en el mundo, en Europa, fuera de Europa, y todo lo que está. Pareciera que éramos indemnes a cualquier posibilidad, y ahora tenemos que estar pendientes de si un misil teledirigido llega a Valencia y nos revienta. Bueno, eso parecía que eso no podía ser, y tantas otras cosas. O que la extrema derecha iba a estar gobernando en un país como Italia, o como un elemento que ya no está, pero que puede volver a estar, en Estados Unidos, dirigía un país, y bueno, pues ahí está, diciendo barbaridades hace 3 días en una cadena de alcance internacional, ¿no? Es decir, están ocurriendo esas cosas. Entonces, banalizar la memoria, banalizar la impunidad que ha regido, nos puede llevar a consecuencias catastróficas, y todo por una visión, y vuelvo al Poder Judicial, absolutamente neoconservadora y absolutamente ajena a lo que es la necesidad de interpretación de derecho en defensa de los ciudadanos. El derecho es un instrumento de pacificación, de desarrollo social y de compenetración, y no puede ser entendido si hay una parte de la sociedad a la que se margina, a la que se elimina de la cohesión. No es la cuestión de decir aquí hay que respetar los principios sacrosantos de la dictadura o del franquismo. No, miren, ya está eso superado. Yo no he visto a ninguna de las víctimas, y he hablado con muchas y he trabajado con muchas de ellas, dentro de España y fuera de España, que busque venganza contra tal militar o contra... No, buscan reparación, buscan justicia, y en la memoria buscan que se establezca esa verdad, y ni siquiera es una búsqueda para exigir un acto de represión contra otros, sino para que quede constancia, para que se cierre el círculo de la memoria. Necesitamos, como pueblo, como personas, esa composición que falta durante tanto tiempo. Es decir, tenemos como seccionada una parte de nuestra historia. Ahora, por fin, con esta ley, que tenemos que encontrar la fórmula de blindarla para que nadie la toque, y no es una victoria del Partido Socialista o del gobierno de coalición, sino una victoria de las víctimas, y esto lo tienen muy claro en otros países, y es intocable, intocable.
ni por jueces ni por legisladores. Tiene que ser un acervo de la ciudadanía que sea intocable. Es una razón y una cuestión de Estado. Y hay que encontrar los mecanismos. Por eso es la necesidad de ir rápido en la aplicación de esta ley para encontrar ese blindaje a una ley que se puede mejorar, pero que no se puede empeorar. Porque la ley establece unos mínimos, establece un derecho a la memoria y a la verdad y a la justicia integral en la medida que se pueda. Crea una institución, varias instituciones. La ley no es perfecta, hay algunas contradicciones que no os voy a cansar, pero establece una serie de mecanismos, un Consejo de la Memoria que se tiene que poner en movimiento, una auditoría, una posibilidad de reclamación de los bienes que han sido expoliados, etcétera. Establece una serie de derechos que todos unidos nos dan una respuesta bastante coherente y que si la consiguiéramos ya sería suficiente. Mientras tanto, si nos dedicamos a la pelea interna, pues no vamos a conseguir nada. Y establece una institución que para mí me parece nuclear, y es la creación de un organismo judicial, de una fiscalía de sala en el Tribunal Supremo, es decir, en la cúspide del Ministerio Fiscal. Categoría de fiscal de sala es la más alta, es equivalente a los magistrados del Tribunal Supremo en el ámbito judicial, pues en el ámbito del Ministerio Fiscal, la más alta, para coordinar todas las cuestiones derivadas de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Establece dos ámbitos principales de competencia. Uno, todo lo relacionado con la defensa, promoción, coordinación en el ámbito de derechos humanos, nacional, internacional, cooperación. Es muy importante. Por primera vez en España se establece un organismo con ese grado para que ejerza esa coordinación. Es decir, se ofrece una visión, por fin, con un punto de vista amplio, integral. Y además, todas las cuestiones derivadas de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en lo que es el derecho a la investigación, el establecimiento, la exhumación de fosas, asistencia del propio fiscal, de los fiscales del Ministerio Público. Y digo que es nuclear porque tiene un trabajo por delante que ya verán ustedes cómo es ese trabajo. ¿Por qué? Porque las reticencias van a ser de primer orden. Tenemos un poder judicial ultraconservador. Lo digo como parte del mismo y como persona que está en este momento fuera del mismo, pero con capacidad de análisis. El ejemplo que he puesto es uno, hay muchos más. Es decir, tenemos que conseguir que evolucionemos, que realmente pasemos de esa dicotomía de rojos y azules, de fachas, de no fachas, me da igual, de verdad. Políticamente que cada cual sea como sea, yo tengo muy claro cuál debe de ser la línea de la política al servicio del ciudadano, pero lo que no pueden tocar ninguno de los grupos políticos son los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y uno de esos derechos fundamentales es este que nos reúne hoy aquí. Por tanto, si alguien lo agrede, se está poniendo al margen del derecho. Ese es el cambio paradigmático que tenemos que conseguir. Es muy difícil. Es decir, tenemos que conseguir que el Poder Judicial asuma la función que le compete de acuerdo con la Constitución, y como España no es única en el mundo, sino que forma parte de un entorno y de una arquitectura internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario, no solo para que se llene la boca de decir que hemos ratificado tales convenios, sino que después hay que aplicarlos. Tenemos que aplicar aquello que forma parte de nuestro derecho interno, en virtud del artículo 96 de la Constitución española. Se les olvida a los señores del Tribunal Supremo ese artículo, cuando se pone a decir, no, es que lo que dice la ley de amnistía, bueno, empiecen a cambiar. Se declara la nulidad de todos los juicios. Si uno ve la historia y ve
el ejemplo, no sé, de muchos, pero de Julián Grimao y tal. Es decir, es tal la aberración de todo lo que aconteció que ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar los efectos, sí podemos descubrir cuál fue la realidad para que nos sirva hacia el futuro. Como bien saben, los estoicos dicen que para qué arrepentirnos de aquello que pasó, sino que lo necesario es ver dónde estamos y ver cómo podemos mejorarlo. Bien, pues es muy obvio, ¿no? No es nada fácil, pero es necesario. Esa es la filosofía que desde mi punto de vista tiene la ley de memoria democrática y lo que engendra o lo que engloba toda ella, que es el deber de memoria. El deber de memoria que se integra, como decía, como muñendo el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Y todo va en torno a este derecho, y sobre todo para reforzar los derechos de las víctimas y no la revictimización. Termino. Hay elementos fundamentales, no solamente la justicia, hay un elemento fundamental que es el de la educación. El próximo curso ya la ley de memoria democrática exige que en el currícula de las escuelas y de la ESO y del bachiller ya esté integrado el tema de la memoria democrática. Bueno, eso es absolutamente necesario, porque es en el desarrollo de las generaciones, intelectual de las generaciones más jóvenes, donde está el futuro de este derecho, que es un derecho de todas y cada una de las víctimas que somos toda la sociedad. No nos equivoquemos. No solamente son víctimas los familiares, que más o menos en forma directa tengan personas desaparecidas o que fueron ejecutados o torturados, tal, sino toda la sociedad, porque la sociedad, como un ente que forma ese cuerpo al que se aplican una serie de normas y que se desarrolla en un ámbito democrático y de Estado de Derecho, lo formamos todos. Y una parte fundamental de cohesión es la memoria democrática. No olvidar lo que ocurrió para no volver a repetirlo. Y es necesario conocer, por mucho que nos cueste. Habrá acontecimientos que son igualmente duros para unos y para otros, pero lo que no podemos hacer es obviar lo que ha acontecido. Es decir, borrar de la ecuación aquello que no nos gusta, que es lo que sucedió durante todo el franquismo y, desgraciadamente, también durante bastantes años de la democracia. Pero bien está lo que bien llega y acaba. Este es el momento de avanzar y de poner en práctica todas estas enseñanzas que hemos ido acumulando. A mí me llena de regocijo y de satisfacción esta ley. Ahora ya hablo de un tema personal, ¿no? Ver en un preámbulo de esta ley de octubre del 22 y en su artículo 2 los mismos argumentos que yo expuse en mi resolución del 16 de octubre de 2008 y por la cual fui juzgado, suspendido y sometido a un proceso, pues es una especie de justicia poética, más allá de que el Comité de Derechos Humanos me diera la razón posteriormente. Pero me satisface, porque eso quiere decir que han pasado años, pero que la esperanza no se ha perdido y finalmente ha tenido una consecuencia. Ese esfuerzo es el que yo creo que tenemos obligación de dar por todos aquellos que intentaron hacer un modus vivendi mejor para toda la ciudadanía española, para España, y que perdieron la vida y los derechos precisamente por ese ideal. No tenemos derecho a permanecer indiferentes. Muchísimas gracias.